Vamos a invitar a ver si ahora logramos hacer la conexión. Bueno, mientras esperamos a que se conecte Natalia, saludo a todos los que se van sumando a este nuevo vivo eh, del ciclo de charlas virtuales. En el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada en Trabajo Social, Natalia Olazábal. Ella es trabajadora social y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el contexto social de familia y discapacidad, en este contexto tan particular que nos está tocando vivir y por el cual estamos atravesando. Estamos esperando que Natalia logre conectarse para de esta manera poder enviarle la invitación y que se sume a nuestro vivo. Como siempre les digo, todas las charlas que vamos realizando se van a encontrar guardadas en nuestras redes sociales, y al finalizar la charla vamos a dejar un espacio de preguntas por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud que desea realizarle a la licenciada Natalia Olazábal. Ya se conectó, Natalia, te estoy enviando la invitación. Ahí creo que estás pudiendo entrar. A ver, Aldana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalia? Te escucho perfecto, pero me parece que por un problema de conexión no aparece tu imagen, pero el audio sale perfecto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Exactamente, no pasa nada. Recién estaba presentándote y contándole a las personas que se están sumando al vivo un poquito acerca de lo que íbamos a charlar hoy y los invitaba a poder realizar preguntas que yo al finalizar tu charla te las voy a ir leyendo. Así que Natalia, cuando vos quieras arrancar, te cedo la palabra. Bueno, en primera instancia, gracias Aldana, gracias a la Municipal de Rauch por la invitación. Y bueno, en la tarde de hoy lo que vamos a tocar, que ya vienen trabajando, es la temática de discapacidad y familia. Pero lo vamos a ver desde una perspectiva social y, mejor dicho, sociohistórica. ¿Por qué? Porque trabajar con la discapacidad no es un tema sencillo. Primero, por la multiplicidad de situaciones diferentes que se dan. Segundo, porque hay que entender que discapacidad hay muchas. Y por otro lado, hay otro eje que tiene que ver con los paradigmas que se han venido desarrollando en un devenir histórico sobre la temática. No es lo mismo cuando uno habla del discapacitado que cuando uno habla de persona con discapacidad. Y tampoco cuando uno está nombrando a una persona con discapacidad desde un lugar de minusvalía, lisiado, tarado, ¿no? Que son todas eufemismos, porque tampoco hacen referencia exacta y concreta de la persona, sino que por el contrario, la engloban desde un lugar limitante, desde un lugar de menoscabamiento. Es peyorativo si nosotros a alguien le estamos diciendo que es un lisiado, un tarado, un minusválido, solamente con pensar en desglosar la palabra desde un lugar etimológicamente nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Si desglosamos minusválido, estoy diciendo que minus es menos, válido es valor. Por ende, si yo a alguien le digo, oh, tengo que plantear un informe social o en cualquier tipo de informes que van a llevar adelante los distintos profesionales o la familia misma, ¿sí? Al considerar que tiene un hijo, un familiar o un pariente que es minusválido, le está sacando valor ya de entrada. Lo mismo que cuando decimos discapacitado. Ya posicionarnos desde ese lugar de discapacitado implica que dice, es una alteración, una pérdida,
de capacidad. Entonces, en este punto es importante cuando nosotros planteamos la situación desde el trabajo social, desde una nueva perspectiva de los derechos humanos, atravesados con el principio de igualdad y no discriminación, que se considere a la persona en primera instancia, primero persona, después la discapacidad. Que la discapacidad pueden ser varias. Nos vamos a nombrar por si tenemos alguna persona que recién está entrando en la temática y no la reconozca. Las discapacidades pueden ser sensoriales, motrices, psicosociales e intelectuales. Cuando hablamos de los psicosociales estamos hablando de salud mental. Cuando estamos hablando de lo sensorial, visión, audición, gustativa, olfativa. Y cuando hablamos de lo motriz, todo aquello que tiene que ver con lo neurológico motriz. Entonces es importante con esto que decíamos, ¿desde qué lugar nos vamos a posicionar como familia, como profesionales, como actores sociales que vamos a intervenir y vamos a acompañar a una persona con discapacidad? Si me posiciono desde un lugar médico, entonces meramente voy a ver que hay una falencia y hay una discapacidad. No voy a salir de ese cuadro porque es el paradigma médico es salud o enfermedad. Por ende, si no cumplís con el parámetro de normalidad, estás enfermo. Y todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, no cumplimos con los parámetros de normalidad, según el paradigma hegemónico de la medicina. Ahora bien, con estos cambios que se han ido produciendo a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos tenemos que replantear esto. ¿A qué nivel ha tenido la sociedad que plantear una convención y legislación al respecto para darnos la categoría de normalidad y de ser titulares de derechos? Quiere decir que si hoy somos titulares de derechos es porque antes no lo éramos. Entonces, antes una persona con discapacidad era una paria de la sociedad. Obviamente se vivían ocultos, las familias tenían mucha vergüenza, no se sabía cómo tratar a la persona con discapacidad, era el OPA, daba vergüenza, había que encerrarlo. El punto es que esto, gracias a Dios, se ha modificado. Hemos ido cambiando los paradigmas sociales. Lo que nos sigue faltando todavía es que pasemos de lo intelectual y de la concepción a las prácticas sociales reales que tengan que ver con la verdadera inclusión e integración. Y para esto tiene que ver muchísimo el rol familiar. Porque si desde la familia lo que hacemos es limitar a la persona con discapacidad, difícilmente encuentra los apoyos para poder salir. ¿Por qué? Porque una persona puede ir a un centro de rehabilitación donde va a ir trabajando todas esas habilidades que hay que rehabilitar. Puede ir a un taller protegido donde va a tener una función laboral. Va a ir a un centro de día donde va a ir aprendiendo distintas actividades de la vida cotidiana. Estoy hablando en general y sin importar el tipo de discapacidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vuelve y regresa a su casa, a su residencia? Si va a levantar un plato y la familia dice, no, no, deja porque vos tal cosa, vos no podés. Va a tratar de tener autonomía para vestirse, no, no, deja porque te vestís mal. Va a tratar de hacer algo, no, no, deja, voy a aprender la cocina, no, 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 deja. Desde ese lugar se va perdiendo la autonomía. En verdad, lo que vamos haciendo es anulando la capacidad. Entonces, es importante que las familias empoderen, brinden autonomía y obviamente todos los recursos y apoyos necesarios.
Por eso es importante que ambas partes, tanto la persona con discapacidad como la familia, estén asistidas y acompañadas, pero asistidas no desde un lugar filantrópico, no desde un lugar de beneficencia, sino por el contrario, desde un lugar que tenga que ver con el eje y el atravesamiento de la capacidad de las personas con discapacidad, de la autonomía posible y de los derechos humanos. Cuando una persona tiene autonomía, el rango de normalidad es casi similar al de cualquier convencional. Cuando somos niños aprendemos a caminar a los golpes. Bueno, una persona con discapacidad va a aprender de la misma manera. Tiene que equivocarse para poder aprender. Pero si negamos la posibilidad de ese aprendizaje, de esa posibilidad, estamos obstaculizando. No estamos siendo un facilitador. A veces creer que por sobreprotección, por cuidado excesivo, vamos a darles más recursos a este familiar amado, a esta persona, a este estudiante, o con aquella persona con la que nos toque trabajar, creemos que vamos a tenerlo más cuidado. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es negarle la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de desarrollo biopsicosocial en el contexto que le toca vivir. Que el contexto que nos toca vivir es el hoy, aquí y ahora, con la realidad que tenemos. Hoy se habla mucho del acceso universal a la comunicación, a la educación, a lo laboral, a la salud, a vivir en familia, a la autonomía, el empoderamiento. Se habla muchísimo, pero todavía nos falta. Todavía nos faltan infraestructura en todas las ciudades. Desconozco cómo están en Rauch, pero por ejemplo en Buenos Aires, capital, aun cuando se habla tanto de la discapacidad, tenemos veredas que son inaccesibles, tenemos faltas de rampas, tenemos el desconocimiento, por decirlo de alguna manera, benevolente de aquellos personas que dejan su automóvil delante de una rampa, lo que limita que una persona en silla de ruedas pueda bajar y cruzar la calle. Tenemos tantas limitaciones, tantas, pero que hoy las personas con discapacidad tenemos que aprender a convivir y a ir superando estos obstáculos. Justamente ¿por qué? Porque es la sociedad que nos toca y es la que nosotros mismos podemos ir modificando. Pero no es solo un problema de la persona con discapacidad. Es una situación donde los profesionales de la rama que sean, trabajadores sociales, abogados, magistrados, médicos, psicopedagogos, los que quieran, sin importar la rama, vuelvo a decir, tenemos la obligación y el compromiso de ir modificando las prácticas sociales que tenemos, en pos de brindar una mayor autonomía y resaltar la capacidad de todo lo que sí puede una persona con discapacidad. Y es importante esto de qué punto. Desde el momento que nosotros podamos entender esto que veníamos hablando antes, de los eufemismos, el discapacitado, el tarado, el minusválido, también podemos llegar a la conclusión conceptual de lo que hoy la Clasificación Internacional del Funcionamiento denomina como discapacidad. Perdón, pero este es mi perro que no entiende de tecnología. No pasa nada. Y decía que entonces esto de poder conceptualizar hoy la discapacidad es un punto donde la Clasificación Internacional del Funcionamiento la denomina como aquel aspecto negativo en la interacción. Fíjense que ya le saca el peso a la persona, sino que lo pone ya en la interacción. Sí, hay una cuestión negativa, pero en interacción ¿con qué? ¿Con qué?
con este estado de salud que esta persona tiene, que es diverso, porque todos tenemos alguna situación. Entonces, nuestro estado de salud es la normalidad, y la normalidad es que somos todos diversos, no somos homogéneos. Cada ser humano es único, es reproducible, eso hace que seamos diversos. Entonces, este aspecto negativo de cada una de estas personas en interacción con el medio es lo que va a denominar si hay una discapacidad o no. Yo les planteo esto, hoy estamos teniendo esta charla vía Instagram. Sin embargo, en este momento, si yo les digo que soy una persona con discapacidad visual, ustedes dicen, no, no puede ser. Yo voy a decir sí. Y sin embargo, tengo 2 carreras universitarias y esto no ha limitado la capacidad de poder hacer. Ahora bien, si en una situación como ahora que no podemos modificar esto de la cámara, ahí se muestra el aspecto negativo. Si vos, Aldana, no me hubieras dicho, mira, Aldana, no se ve, yo no lo registro. Porque el señor de Instagram no me dice, Natalia, no estás apareciendo en cámara. Aún así, es impresionante lo avanzado, lo que ha avanzado la tecnología. Cómo estas aplicaciones han sido hoy de gran ayuda en esta situación de COVID-19. ¿Por qué? Porque no solo han ayudado a las familias para poder ir capacitándose en este tipo de charlas, de webinar que hay diversas, sobre distintas temáticas, donde las familias pueden ir asesorándose, pueden ir reconociendo la temática y pueden comprender que hay otras dimensiones, hay otras miradas. Por otro lado, esta tecnología también ha avanzado en tal punto de que con los distintos programas que se dan en esta situación de cuarentena, se van pudiendo agilizar algunas cuestiones. Hay muchas que hay que trabajar todavía, pero otras tantas se han agilizado. Por ejemplo, el tener una receta vía WhatsApp, que todos los teléfonos hoy tienen lectores de pantallas, que se puedan hacer subtitulados, como lo tienen en algunas aplicaciones. Entonces, fíjense de qué manera la discapacidad se ve atravesada y viceversa, porque también la sociedad, las tecnologías, las distintas áreas, dimensiones de la vida social, se ven atravesadas por la discapacidad. Porque hay una reciprocidad entre una temática y el resto de los ejes. Ahora, qué importante es que la familia hoy pueda comprender esto, para no pasarse en un posicionamiento opuesto. Porque hablábamos de que estaban los eufemismos, y también hay otros que son los neologismos. Y entonces pasamos a decir que las personas con discapacidad son personas con capacidades diferentes. La verdad que pienso, ¿qué capacidad diferente podemos llegar a tener? O sea, pasamos de ser totalmente limitados, de no poder hacer nada, de ser incapaces, ahora a tener capacidades diferentes. ¿Qué capacidad diferente? No podemos volar, si tocamos algo con fuego nos quemamos, nos lastimamos igual que el resto. Digo, ¿dónde está la capacidad diferente? ¿Cómo socialmente nos tenemos que pasar de un extremo al otro? Así como hablamos de capacidades diferentes, también se habla de necesidades especiales. Y tampoco nos sirve, porque esto no nos jerarquiza como seres humanos frente a otros. O sea, antes no se me consideraba, ahora me ponen que tengo necesidades especiales. Y aún así, no se sigue dando respuesta. Porque la necesidad especial que tengo es la misma que comparto con vos, Aldana, que no tienes discapacidad, y con el resto de las personas que no la tienen. Nuestras necesidades especiales como seres humanos, vivir en familia, los psicoafectivos, la alimentación, la vestimenta. O sea, son las mismas necesidades. Ahora bien, entonces, ¿dónde nos posicionamos? Porque en estos 2 polos lo que hace es que de forma negativa o de forma positiva no veamos la realidad.
porque seguimos negando que hay una persona que tiene una limitación. Entonces la ponía antes como que no podía hacer nada. Ahora me posiciono desde que tiene capacidades diferentes. Si tiene capacidades diferentes, entonces no necesita de asistencia, no necesita de ayuda. Pero tampoco es del otro polo donde está nula, no puede hacer nada. Estos dos polos siguen de alguna manera invisibilizando y discriminando, porque no reconocen a la propia persona con su limitación. Entonces, cuando hablamos de personas con discapacidad, implica esta nueva mirada que tiene que ver con cuál es la realidad que esta persona necesita, tiene, puede, qué es lo que puede realizar, qué es lo que puede movilizar y qué es lo que puede necesitar. ¿Y dónde está el aspecto negativo donde podemos trabajar para ser un facilitador en la interacción de este sujeto con el medio? Muchas veces los profesionales somos un gran obstaculizador. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces los mismos profesionales somos los que desde nuestra concepción y desde nuestras prácticas profesionales estamos limitados, tal vez porque no tuvimos capacitación, tal vez porque no tuvieron la preparación adecuada, tal vez porque no pudieron trabajar de forma interdisciplinaria y nos quedamos en un viejo paradigma de intervención. Pero esto que nosotros hacemos limitadamente a veces como profesionales, tiene un gran tema que nosotros vamos a limitar también a la familia, porque vamos a transmitir a la familia lo que nosotros pensamos, creemos y hacemos. Por ende, la familia va a repetir. Y esa repetición que se va dando a nivel social, a nivel de prácticas sociales, se ve en lo concreto en una limitación hacia la persona con discapacidad. Entonces, somos las personas con discapacidad las que tenemos que salir a luchar, a pelear por nuestros derechos, aquí está. Cuando decís, no, en verdad tiene que ser una cuestión mediada por todos los ejes, por todos los sectores, áreas y por todas las personas, si se es o no se es profesional, si se es pariente o no de una persona con discapacidad. Porque todo esto implica que entre todos podamos tener una sociedad mucho más justa y equitativa. Cuando nosotros hablamos de que las personas tienen distintas necesidades, podemos decir que claro que es así. Porque obviamente hay tanta diversidad como cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y en esta diversidad es que no podemos hacer un plan de acción, ni tratar a todas las familias donde hay una persona con discapacidad, ni a toda persona con discapacidad desde un lugar homogéneo, porque cada uno de nosotros es único. Entonces, dentro de este lugar es donde hay un gran abanico de posibilidades a retrabajar, a repensar, a reelaborar. Pensemos hoy en la familia, en esta situación actual. Los derechos de las personas con discapacidad siguen siendo los mismos. La familia se encuentra de alguna manera cubierta por esta convención y las legislaciones nacionales, donde ayudan a la persona con discapacidad a tener una mayor autonomía, a que se consideren sus derechos, a vivir en familia, a trabajar, a la educación, a la sexualidad, a recibir información de manera accesible. El gran tema es cómo hacemos posible esto. Y en primera instancia tiene que ver con esto, desde qué lugar como personas con discapacidad nos vamos a posicionar y vamos a encaminar todas estas posibles acciones
que siempre tiene que estar en pos de lograr la autonomía, tener mayor empoderamiento y tener una mayor independencia. No es que para algunas cuestiones no necesitemos ayuda. Por el contrario, todos en algún momento de la vida necesitamos ayuda. A todos en algún momento, por una cosa o la otra, nos han tenido que asistir. Pero el que nos acompañen no significa que nos anulen. Hay una frase que no me va a salir como lo dijo Bucay, pero que me gustó mucho cuando él dice: quiero que me abraces, pero que no me ahogues. Quiero que me acompañes, pero que no te hagas cargo de mí. Entonces me parece que estas dos pequeñas frases tienen mucho que ver con la discapacidad y la familia. La familia tiene que ser el tobogán, si se quiere, ¿sí? Para pegar el gran salto hacia la vida independiente en sociedad. Porque qué mejor que la familia para que pueda brindar todos los apoyos y los recursos en acompañar a esta persona. Y qué mejor que sean el sector de los profesionales desde un trabajo interdisciplinario y a conciencia, con un plan de acción individual desde lo singular y particular de cada una de las situaciones de estas personas con discapacidad, para poder acompañar y trabajar conjuntamente. Porque volvemos a lo mismo, no podemos trabajar con la persona con discapacidad, perdón, para la persona con discapacidad. Tenemos que trabajar conjuntamente, con ella, desde ella. Yo no puedo plantear qué necesidad tiene el otro. Va a ser ese otro el que me va a empezar a plantear cuál es su propia necesidad y desde qué lugar yo puedo ir trabajándola. ¿Por qué hablamos de esto y hablamos en relación a la familia? Porque el niño que nace en esta familia determinada, en este momento social, es el que va a demandarle a la familia las distintas necesidades que tiene. No es la madre que va a sacar la teta y el bebé se va a prender al pezón. Es el bebé que va a demandar cuándo tiene hambre. Y no va a agarrar el pezón para jugar. No es la mamá o el papá que pueden decir: dale, dale, que te quiero cambiar los pañales, quiero irme a dormir. Va a ser el bebé el que va a plantear cuándo tiene su necesidad y va a llorar para que se lo cambie. Así como lo hace un bebé. Imagínate cuántas posibilidades tiene una persona con discapacidad para poder plantear sus necesidades. Muchísimas. Entonces, desde acá es donde como sociedad tenemos que empezar a dar el espacio para que todas las personas que están con alguna mayor limitación puedan empezar a tener voz. Y todos aquellos que tenemos la posibilidad, no esperemos a que nos den la libertad y a ganarnos y a que nos den un lugarcito. Tenemos que ir a salir a ganar ese espacio que es el nuestro, como cada uno del resto de nuestros congéneres lo hace. Sí es cierto que cuando uno va a trabajar en la discapacidad, en la temática de discapacidad, vuelvo a decir, hay tanta diversidad de situaciones que a veces se complejiza. Ni siquiera nosotros como colectivo con discapacidad nos terminamos de poner de acuerdo en cuál es la forma, en la mejor manera de cómo enunciarnos, de cómo percibirnos y demás. Pero lo importante de todo esto es que aquellas miradas que parecen contradictorias, por el contrario, son complementarias. Porque de todas ellas lo que hace es integrar y enriquecernos. Y la familia, en relación a la discapacidad y la discapacidad dentro de la familia, también es transversal y es un eje que modifica las estructuras. Federico hablaba el martes de los duelos, de las ansiedades, todo un proceso por el que pasa la familia. Ahora, ¿qué pasa con esa persona con discapacidad? ¿Qué pasa con sus duelos? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Qué pasa en ese proceso donde tiene que ir
aceptando las reglas de juego que le tocaron, por decirlo de alguna manera, y a la vez tiene que luchar con la familia, con el mundo, con la sociedad, con el resto para que le den un lugar. Entonces, desde este lugar creo que las distintas percepciones que tenemos, cuando las podamos hacer transversales y trabajar en pos de una verdadera integración, de una verdadera participación, son los que van a ayudar a que todos vivamos de alguna manera más relajados, de forma complementaria, y donde la ayuda va a ser solidaria y no va a ser una cuestión de asistencia. No sé si se entiende hasta acá lo que vengo planteando, cómo se puede trabajar hoy esta temática de discapacidad con las familias y cómo las familias van atravesando estas etapas. Sí, Natalia, la verdad que sos súper clara para explicar y para ir contándonos un poquito sobre esta temática. La verdad que yo me quedo con unos términos que fuiste hablando a medida de que transcurría la charla, que los repetiste un par de veces, el hecho de hablar de la autonomía y la independencia, ¿no? Yo creo que son cuestiones tan importantes que tenemos que trabajar, eh, y también el hecho de lograr cada día más ir eliminando las diferentes barreras arquitectónicas, ya sean barreras físicas o también barreras sociales, para permitir que las personas con discapacidad sean cada día más autónomas y más independientes. Y esta parte que venías diciendo recién de por ahí corrernos de lo que es el asistencialismo, ¿verdad? Me parece que es sumamente importante la información que nos estás brindando. Es fundamental que si nosotros nos empezamos a correr o queremos correr, vamos a ponerlo desde un lugar totalmente de acción. Si nosotros empezamos a correr los distintos obstáculos y barreras, las primeras que tenemos que modificar son las propias estructuras mentales. Porque en cuanto cada uno de nosotros puede empezar a transmitir otra forma diferente que promueva y procure la autonomía de las personas con discapacidad, el respeto, la dignidad por esa persona, el respeto a su dignidad, mejor dicho, el respeto a su dignidad, el respeto a esta persona y a sus decisiones. Cuando empecemos a cambiar las estructuras mentales, la sociedad en sí misma cambia. Porque pensemos en esto. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un gran planteo de que las universidades, por ejemplo, la Universidad de Arquitectura, no tiene una materia denominada discapacidad. Y que es fundamental, porque si yo al arquitecto le enseño cuál es la temática, cómo vive una persona con discapacidad que tiene que trasladarse en silla de rueda, cómo hacemos las personas ciegas para movilizarnos con el bastón, y tantas otras cuestiones que se pueden presentar, cómo esta persona, al momento que tenga que hacer un plano, hacer una construcción, va a tener en cuenta esto, porque ya lo aprendió. ¿Cuánto, si nosotros ponemos la materia de discapacidad en medicina, va a hacer que los médicos tengan esta cuestión, no solo desde la enfermedad? ¿No? Cuando hablo de medicina hablo tanto del médico como de la enfermera, como del hemoterapeuta, como del técnico radiólogo, como del técnico que hace la ecografía. Porque entonces teniendo esta materia y planteándoles situaciones distintas, el médico va a salir sabiendo que a quien va a atender es una persona. Y que esta persona puede tener limitaciones, pero que esas limitaciones no son desde un lugar siempre desde la enfermedad. Porque hay situaciones reales que si muchas de nosotras personas con discapacidad le contásemos relatos vividos, más de uno diría, no, no puede pasar esto. No puede pasar esto. Y realmente suceden, son situaciones reales. Les doy un ejemplo para que comprenda claramente lo que les estoy diciendo. Mi
mi visión, mi pérdida de visión, mi discapacidad visual es adquirida a los 18 años. A los 19 años, por primera vez, voy a un ginecólogo. Que el médico me dice, no, tenés que ir a un especialista. Pero, claro, ¿qué especialista? Si vengo a ginecología, tengo que hacerme un control ginecológico. No, no, a un especialista visual. Digo, si no, no estamos entendiendo. A ver, cuando sea de la vista, voy a ir a un oftalmólogo, pero cuando tengo que hacer un control, no hay un médico especialista en tratar a una persona con discapacidad. O sea, se trabaja con la discapacidad, con la enfermedad en el momento que corresponda. Pero fíjense qué limitante. Estamos, yo les estoy dando este ejemplo de hace, no les voy a decir cuántos años porque me van a sacar la edad. Apenas ayer, en mis 18 años de ayer cumplí. En verdad hace 20 años atrás. Pero fíjense cómo hoy se ha modificado. Hoy esto no pasaría. Espero que no pase. Aunque sí se han dado otras situaciones donde mujeres con un embarazo avanzado van al médico, van a los tetras y los tetras le dicen, ¿y usted vino sola? Y sí. ¿Y pero cómo? ¿Y cómo qué? Si tengo una panza, estoy embarazada, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no voy a poder venir sola al médico? Y estas situaciones que son tonteras. Pero fíjense desde qué lugar están planteando la limitación que a veces los profesionales tenemos. O situaciones al revés. A ver, situaciones donde me ha tocado trabajar con familias, que cuando hablamos del tema de sexualidad con las personas con discapacidad, cuando planteamos a padres y madres y han conversado de sexualidad, de anticoncepción con sus hijos, parece que estuviéramos hablando de una locura. O sea, no, ¿cómo le voy a explicar cómo se usa un preservativo? Y vos decís, perdón, ¿por qué no le vas a explicar? Porque si vos no se lo explicas, lo va a tener que aprender de otra manera. No, 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 no. Entonces, ¿cómo estas situaciones que parecen y nos generan risa, van generando otras grandes limitaciones? Entonces, cuando nosotros empecemos como profesionales, como familia, empecemos a indagar en la temática, empecemos a cambiar nuestros propios esquemas como ciudadanos, comprometidos con el prójimo, comprometidos con el otro, cuando se planteaba la patria es el otro. Es real, nosotros somos el otro. Cuando al otro le demos un poquito de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nos den, que nos traten como nos gusta, y podemos replicar esta acción en el otro, todo esto se empieza a modificar. Cuando esta temática de discapacidad se empiece a dar en todos los ámbitos, porque realmente es transversal a todos los ámbitos, así como es la cuestión de género, que ha ganado un gran posicionamiento, la discapacidad tiene que pasar exactamente lo mismo. Por ende, todos los actores sociales tenemos que movilizar para que esto suceda y para que esto sea una situación de agenda. Porque eso nos va a permitir cambiar los esquemas mentales. Y cambiando los esquemas mentales replicados implica un gran cambio en la sociedad. Hoy con el COVID es importante tener todos los cuidados necesarios, pero fíjense hasta qué punto esto también nos hace replantear una situación, ¿no? De decir, ¿son las personas con discapacidad población de riesgo? Y yo personalmente les digo, son dos cuestiones separadas, porque una cosa es tener discapacidad y otra cosa es que tenga un factor de riesgo. Que se pueden dar conjuntamente, sí, pero el que tenga discapacidad no implica que yo sea un factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder pensar y repensar todas estas situaciones? Porque realmente eso nos implica tener cuidados, pero cuidados reales que no tengan que ver con limitar nuestra autonomía. Y esto es hoy en una situación extraordinaria, porque realmente no hay sociedad que esté preparada para una pandemia, no hay sociedad que esté preparada para esto que hoy está aconteciendo en nuestro contexto real.
Pero qué importante todo esto que se está haciendo, como lo estás haciendo vos, Aldana, desde tu dirección de discapacidad, donde tantos profesionales podemos empezar a trabajar sobre la temática con otros ejes y donde las familias, las personas interesadas en la temática pueden empezar a interiorizarse, puedan adentrarse en la temática y estar de acuerdo o no, no importa eso. Lo importante es que podamos empezar a repensar y a rever, porque también pueden decir, mira, yo con esto la verdad que no estoy de acuerdo. Está bueno, pero por lo menos sé que este otro pensamiento existe. Hoy no existe, por ejemplo, un índice de cuántas personas con discapacidad adquirieron COVID. Sí hay, sin embargo, distintos programas que son de ayuda y de acompañamiento a las familias que tienen algún integrante con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen discapacidad y que viven solas? Que tal vez necesiten algún tipo de ayuda. Sin embargo, en esto no lo hemos podido pensar todavía. Entonces, hay tantas cosas por rever en esta situación, ¿no?, que es importante que todos como sociedad empecemos a repensarnos. Porque después de esto, la normalidad va a ser otra y nos vamos a tener que adecuar a otra realidad. Y lo bueno es poder empezar a pensarnos hoy, en esta situación de cuarentena, si se quiere, de aislamiento, no iba a decir encierro, pero vamos a decir aislamiento. Porque prefiero y elijo, decido quedarme aislada, ¿sí? Por una cuestión de autocuidado. No es el afuera el que me limita, no es el afuera el que me dice, no tenés que salir, porque no, a ver, yo sé si soy un paciente de riesgo, sé si tengo una situación de riesgo, sé que hay una situación que no se está pudiendo manejar del todo y que está poniendo en riesgo muchas vidas. Entonces, elijo en esta situación aislarme, hacer lo necesario, con las protecciones, eh, con las mayores protecciones posibles, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos que seguir pensando en estas familias donde hay una persona con discapacidad y en las personas con discapacidad en este contexto. ¿De qué manera podemos ser útiles a acompañar? Y el acompañar, vuelvo a decir, no tiene que ver con la beneficencia, con la asistencia que anule al otro. No sé, Aldana, cómo estamos de tiempo, si hay alguna pregunta, porque yo puedo seguir horas. No, la verdad que súper atrapante lo que estás diciendo, me parece tan importante esto de la empatía, de poder ponernos en el lugar del otro, y este hecho también de que vos marcabas recién y que te lo decía anteriormente yo, también de no hablar de asistencialismo, ¿no? De pensar en el interés del otro, lo que el otro quiere, en plantarnos siempre desde esa posición para lograr que esa persona sea cada vez más autónoma, más independiente, poder concientizar a la población de la importancia que tienen todas estas cosas y de esta manera lograr que seamos cada vez más inclusivos. Me parece como que es un camino que bueno, que falta mucho por recorrer, pero me parece que podamos empezar a hablarlo y a tenerlo en cuenta es fundamental. Sí, y se ha empezado a hablar, se ha empezado a retrabajar, se ha empezado a repensar todo esto justamente porque esta situación actual ha llevado a esto, a tener que repensar Totalmente. las prácticas en las que nos estamos movilizando, con las que nos estamos identificando, que se van a tener que modificar, querramos o no, por esta misma situación actual. Pero más allá de la que pensemos modificar, de la que se repiense, de la situación que se reelabore, lo importante es desde qué lugar lo vamos a hacer. Y siempre en pos de trabajar sobre el empoderamiento, brindar la mayor autonomía posible,
usar todos los ajustes razonables que pueden darse, los apoyos necesarios. Tener un vasto marco jurídico ayuda a las familias a que puedan gestionar, a la familia y a la persona misma, ¿no? Pues yo proclamo que la propia persona con discapacidad debe movilizarse, debe movilizarse. Y si necesita del acompañamiento de la familia, porque hay tanta diversidad de discapacidad, de situaciones de discapacidad que a veces son muy limitantes para la persona, bueno, cuando la familia tiene que intervenir, poder hacer y gestionar todos estos derechos que están enunciados y que eso es una herramienta. Eso realmente son una herramienta para que Bien, se puedan totalmente. ir con todas las cuestiones que están, que también tenemos que plantearnos, ¿no? Si tuvimos que hacer un derecho escrito, enunciarlo en un artículo, dentro de una convención, dentro de una legislación, es porque todo eso no estaba. Bueno, hoy que está, eso tiene que ser un recurso. Eso hoy es una herramienta de gran poder para empezar a manejarla a nuestro favor. Pero ser conscientes también de lo que estamos haciendo. No pedir situaciones porque sí, ¿no? O sea, porque tengo discapacidad, quiero tocar el piano y quiero aprender. Sí, bárbaro, tenés todo el derecho. Ahora, no pidas que el Estado, no pidas que, digamos, que la obra social te cubra el plano, porque no tenemos ese tipo de sociedad, pero que sí nos dé la cobertura que nos tienen que dar en tiempo y forma y con los ajustes que se deben dar. Por eso es importante que esta legislación, que toda la normativa vigente que hay, sirva de apoyo, sirva de herramienta y sea un recurso para los profesionales, para la familia y para la propia persona con discapacidad. Justamente buscando y procurando promover, fortalecer todas las dimensiones que atraviesan en la vida cotidiana de una persona. Todas las situaciones de la vida cotidiana, que son las mismas que las de un convencional. Tenemos responsabilidades, hay que trabajar, hay que estudiar, tenemos que tener autonomía para higienizarnos, para alimentarnos, para todo. Bueno, tratemos de que todos aquellos que sí pueden hacerlo vayan adquiriendo la capacidad. Y la familia tiene un rol importantísimo en esto. Importantísimo. Lo que el joven, niño o adulto aprende en un centro, después lo va a replicar en su casa. Pero si en la casa encuentra la limitación, nos vamos a encontrar con un conocimiento que va a estar anulado, que va a ser limitado. Entonces, por eso digo, tiene que haber un acompañamiento tripartito, la persona con discapacidad buscando su autonomía, buscando su independencia, gestionándose, autogestionándose, la familia acompañando y los equipos interdisciplinarios trabajando para la familia y la persona con discapacidad. Totalmente, Natalia. La verdad es que ha sido un placer enorme escucharte, todo lo que nos fuiste contando y estuvimos charlando, estuvo sumamente interesante. Quiero agradecerte en nombre de la Dirección de Discapacidad por tu buena predisposición, por sumarte a nuestro ciclo de charlas virtuales, por brindarnos tu tiempo. Así que estoy sumamente agradecida con vos, Natalia. La agradecida soy yo por el espacio, vamos a seguir compartiendo y bueno, vamos a seguir trabajando la temática de distintos ejes que son posibles a trabajar en todas las dimensiones que atraviesan la discapacidad. La verdad que sí, Natalia, fue un placer, nos mantendremos en contacto y quiero contarte, Natalia, a vos y a la gente que también está conectada, que en el día de mañana a las 10 horas vamos a contar con la presencia de Georgina Melatini. Georgina es deportista profesional, ella realiza surf adaptado, así que nos va a estar contando un poquito de su experiencia y va a estar charlando con Julio Ardiles. Julio forma parte del equipo de la dirección. Así que los invito a todos a sumarse el día de mañana a las 10 horas.
Quiero nuevamente agradecerte a Natalia y mandarte un saludo muy grande. Muchísimas gracias a vos y saludos a todos los oyentes. Gracias, Natalia.